Bienvenido a este estudio acerca de la creación del ser humano. En este pequeño estudio vamos a ver un poco respecto a Adán y Eva. También vamos a ver la caída y esto está basado en Génesis 1 del 26 al 27. Entonces empecemos dando lectura a lo que dice estos pasajes. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, estos pasajes hablan un poco de la creación, no solamente de Adán, sino también de Eva, ya que ambos estaban en el corazón de Dios. Bien, aquí nosotros podemos ver que Dios establece el principio fundamental de la creación del ser humano. La Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El término hebreo sería Selem. Esto implica que el ser humano es una representación de Dios en la tierra, con la capacidad de razonar, elegir y relacionarse con su Creador. El uso del término demut, que significa semejanza, subraya que aunque el hombre refleja a Dios, no es idéntico a Dios, sino que comparte atributos que se conectan con la naturaleza divina. Por ejemplo, el hombre es capaz de o tiene capacidad de razonar, tiene capacidad de amar, de sentir, etc., los cuales son atributos que Dios tiene en parte. Luego nosotros podemos ver aquí que Dios da al ser humano. Esto está en Génesis 1, 28, 30, y dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos, y sometedla, es decir, la tierra, y tened dominio sobre los peces del mar. Entonces Dios da al ser humano el mandato de multiplicarse y de dominar sobre la creación. El verbo aquí es radá. Este verbo se refiere a ejercer dominio responsable y justo sobre los animales y sobre la tierra. El dominio humano sobre la creación no debe ser un abuso de poder, sino debería ser una mayordomía responsable, es decir, una administración, lo que implica cuidar, administrar los recursos de Dios, y el término para. En hebreo se refiere a ser fructíferos, es decir, destacando que la expansión de la humanidad era parte del propósito divino desde el principio. También Génesis 1, 26, 27 nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este versículo también destaca el pluralismo de Dios, es decir, hagamos, lo que se interpreta como una referencia a la Trinidad. El ser humano fue creado con un propósito divino de ser el reflejo de las características divinas, y también la igualdad entre el hombre y la mujer, que es esencial para esta creación. En griego, este término se llama eikon. Este es un término que se usa para imagen. Este término significa que el hombre es una representación fiel de Dios, pero no idéntica a Dios. Dice Génesis 2, 19, 20: y formó Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y puso a Adán sobre los animales. Entonces Dios otorga al ser humano el dominio sobre los animales, otorgándole responsabilidad de cuidar y de preservar lo que sería la creación. La palabra hebrea shamar, que significa proteger y cuidar, se refiere a la labor de Adán de mantener el orden creado por Dios. Este dominio implica que el hombre debe ser un buen administrador de la creación, reflejando la sabiduría y el cuidado divino. También Dios les dice: toda planta les será para comer. Esto está en Génesis 1, 29, 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla para que la comáis. Desde el principio, la provisión de Dios para la humanidad es abundante y es generosa. El ser humano y los animales tienen acceso a todas las plantas de su sustento, para su provisión, y esto muestra la bondad de Dios, y también su deseo de que la creación prospere. Esta fase de la creación refleja la armonía original, donde todos los seres vivientes vivían en paz, tanto el hombre como los animales, sin la necesidad de la lucha
por los recursos y sin la necesidad de matarse unos a otros, ya que en un principio los animales, así como el hombre, comían lo que es vegetación. No había la muerte como ahora lo conocemos. Esto viene después del pecado. También la Biblia menciona que ese tiempo no llovía. Dice en Génesis 2:6, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces nosotros podemos ver que en el diseño original no era la lluvia, sino era una irrigación de la tierra. Esto es muy diferente al ciclo de agua que nosotros conocemos hoy. La ausencia de la lluvia y la presencia de un vapor que regaba la tierra muestra una condición que es muy ideal para la vida. Este proceso de irrigación natural implica una perfección en el orden creado por Dios, sin la intervención de fenómenos que son meteorológicos como lo conocemos hoy en día. Entonces vemos aquí cuánto ha cambiado lo que es la creación desde el diseño original de Dios y después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. También la Biblia nos relata que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el jardín del Edén. Dice Génesis 2:7, y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es creado del polvo de la tierra, lo que subraya la humildad de su origen. El verbo hebreo yatzar, que significa modelar o formar, sugiere que Dios no solamente creó al hombre, sino que lo moldeó con cuidado y con un propósito. Este acto refleja la relación íntima de Dios con la humanidad. Al ser humano le fue puesto una gran responsabilidad. Primero, se le puso en el jardín del Edén y también se le dio un trabajo. Entonces, el jardín del Edén representaba el lugar de perfección y de abundancia, donde al hombre nada le faltaba. Esto nos muestra también el carácter de Dios, que siempre es bueno y da a sus hijos lo mejor. La ubicación del jardín del Edén. Mucho se ha teorizado sobre la ubicación del jardín del Edén. En Génesis 2, 10, 14 nos da una pincelada acerca de esto. Dice, y salía del Edén 4 ríos, el Pisón, el Gihón, el Ediquel, que es el Tigris, y el río Éufrates. El Edén aquí es descrito como un lugar geográfico específico, rodeado por 4 ríos, aunque la ubicación exacta del Edén no se puede determinar. La mención de estos ríos, especialmente el Éufrates y el Tigris, conecta con el Edén en la región de Mesopotamia, en la tierra antigua conocida como la cuna de la civilización. Entonces, este contexto muestra cómo el entorno geográfico del Edén reflejaba lo que es la abundancia de toda la creación. Actualmente, estos ríos o 2 de estos ríos han dejado de existir, se han secado hace mucho tiempo. Entonces, lo que sí podemos identificar es el río Tigris, que está vigente hasta el día de hoy, y el río Éufrates. El río Pisón y Gihón han desaparecido hace mucho tiempo. Hay teorías que más o menos afirman dónde podrían ubicarse o cuál habría sido el recorrido de estos ríos. Es por eso la intriga de que muchos exploradores desean buscar y encontrar el jardín del Edén. Luego de la creación, vemos que Dios le dice a Adán 2 cosas importantes. Esto está en Génesis 2, 15 al 17. Le dice a Adán, labra y guarda el huerto. Ese era uno de sus trabajos. Y el otro era una orden específica. Le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces aquí vemos los 2 mandatos que Dios le da a Adán. Primero es trabajar la tierra, que significa abad, lo que implica responsabilidad y servicio. Y también guardar el huerto, lo que implica una protección. Dios también establece una restricción, que es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato es una prueba de obediencia, donde el árbol simboliza el libre albedrío del hombre y su capacidad de elegir obedecer a Dios o no. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del Edén? Esto está en Génesis 2:17. Dios le dice a Adán, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal está en el centro del Edén, para dar al hombre libertad primero de elección. La existencia del árbol representa la capacidad humana de decidir entre obedecer o desobedecer a Dios. Este libre albedrío es esencial para la relación genuina entre Dios y el ser humano. La muerte que Dios menciona es tanto física como espiritual. Vemos que la muerte espiritual pasa en un instante, pero la muerte física toma unos años para llegar a la vida de Adán y Eva después de su desobediencia. Entonces la desobediencia rompe completamente la relación que Dios tenía con Adán y Eva. Esto también lo vemos nosotros en el cielo. En el cielo vemos que Dios no obliga a los ángeles a servirle. Es por eso que cuando Lucifer quiere hacerse igual a Dios, muchos de los ángeles se rebelan y se unen a Lucifer en esta gran rebelión. Entonces Dios no obliga a nadie a servirle, sino que Él les da una libre capacidad, un libre albedrío para que ellos puedan decidir si servirle o no, para que nadie tenga excusa. Luego de la creación de Adán, Dios ve algo más en su creación. Dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios identifica la necesidad que tenía Adán. 1. La soledad. Esto significa eser kegnedo. Eser kegnedo es la ayuda idónea que implica que la mujer es el complemento perfecto para el hombre. No es más que el hombre, no es menos que el hombre, sino es el complemento perfecto para el hombre. El término eser significa ayuda, pero no en un sentido inferior. Es una ayuda poderosa, diseñada para ser igual al hombre, no subordinada. La creación de Eva subraya lo que es el complemento de ambos géneros en el plan de Dios. Entonces, tanto el hombre como la mujer se complementan. Y ambos tienen un trabajo y una responsabilidad que es muy diferente, ya que en parte sí son bastante diferentes, pero también se complementan uno al otro. Este tema del hombre y de la mujer ha sido muy tergiversado por lo que es el enemigo y el mundo en general. Ahora lo que hace el diablo es poner a los hombres contra las mujeres y a las mujeres contra el hombre y meter un montón de problemas que lo que hacen es dañar la sociedad, dañar la familia y dañar a lo que es la descendencia. La Biblia también nos dice que Dios hizo dormir a Adán y de su costilla creó a Eva. Esto está en Génesis 2, 21-22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y de su costilla hizo una mujer. Dios crea a Eva de una costilla de Adán, lo que simboliza que Eva era parte de él, su igual. Esta acción también subraya la unión entre el hombre y la mujer y el principio de unidad en el matrimonio. La mujer no fue hecha de la cabeza de Adán para ser superior, ni de sus pies para ser inferior, sino de su costilla, indicando igualdad. Ahora, más adelante vemos la introducción de otro personaje, en este caso la serpiente. Esto está en Génesis 3 del 1 al 5. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y la serpiente le agarra a Eva, o va donde Eva cuando ella está sola, y le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente empieza con una pregunta, y la pregunta lleva consigo una mentira. La serpiente aquí simboliza el engaño y la tentación. Introduce la duda en Eva. El verbo prominos, en griego, que significa sabio o astuto, se usa para describir la naturaleza engañosa que tenía la serpiente, al alterar la palabra de Dios. Entonces, lo que la serpiente hace primeramente es que siembra desconfianza en el corazón de Eva. Aquí hay algunos puntos interesantes que nosotros queremos recalcar. Primero, que la serpiente podía comunicarse, porque en la Biblia vemos que Eva sí logró identificar uno a la serpiente, porque cuando Dios vino y les dijo a Adán y Eva qué es lo que han hecho, entonces la mujer o Eva culpó a la serpiente. Entonces de aquí podemos identificar que
Eva sí reconocía a la serpiente. Entonces, algo interesante es que la serpiente sí pudo comunicarse con Eva. También, la Biblia nos dice que la serpiente era astuta, es decir, que la serpiente logró identificar las debilidades humanas, en este caso de Eva. ¿Por qué la serpiente tentó a Eva con el fruto prohibido? Me imagino que muchas veces Eva pasaba por ese lugar o conocía el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y la serpiente identificaba que quizás Eva muchas veces sentía esa debilidad de querer tomar esa fruta y comer, cosa que Dios les ha mandado que no hicieran. Entonces, desde ahí podemos ver que el enemigo siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, y ahí es donde el enemigo nos ataca. También la serpiente era sigilosa, ya que le habló a Eva cuando Adán no estaba. Entonces, la serpiente tuvo paciencia, esperó a que Adán no estuviera ahí para atacar a lo que sería Eva. Es posible que la serpiente haya permitido al diablo entrar en ella o tomar su forma, o es posible que haya permitido que sea utilizada por el diablo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Dios castiga a Adán y Eva, también castiga a la serpiente. No vemos en algún lugar que castiga al diablo. Indirectamente sí castiga también al diablo, ¿no? Porque pone una profecía sobre él. Pero también castiga al animal mismo, a la serpiente. Entonces, esto nos da a entender que no solamente el diablo usó la forma de la serpiente, sino también que el diablo tomó posesión de la serpiente porque la serpiente se lo permitió. Entonces la serpiente en parte sí tuvo lo que es la culpa. Entonces la serpiente habla con Eva estando ella sola y empieza a mentirle y cambiar la palabra de Dios. Vemos muchas mentiras que le dijo. La primera es, la serpiente le dijo a Eva, Dios les dijo, no coman de ningún árbol. Entonces ahí vemos una mentira. El mandato de Dios no era que no coman de ningún árbol, era que coman de todos los árboles menos del árbol que Dios prohibió. Luego Eva responde, no podemos tocarlo ni podemos comerlo. Entonces Dios en ningún momento les dijo que no pueden tocarlo. Sí les dijo que no pueden comerlo, ¿no? Pero no habló nada de tocarlo. Entonces vemos como aquí el diablo introduce lo que es la primera mentira y Eva responde también cambiando lo que es la palabra de Dios o el mandato de Dios. Aumenta algo, no podemos tocarlo. Luego dice la serpiente, si lo comen serán abiertos sus ojos. Entonces, esto no es lo que Dios dijo. Dios les dijo que si comen del árbol van a morir. Entonces, vemos que el diablo aquí lo que hace es disfrazar el pecado, como lo hace hasta el día de hoy. Él disfraza el pecado, nos muestra comerciales agradables y bonitos de lo que es fumar, de lo que es beber alcohol, de lo que es ponerse tatuajes, etc. Pero nunca nos muestra las consecuencias que todas estas cosas traen. Entonces, el mandato de Dios o la orden de Dios era, si ustedes comen de este árbol, van a morir, no que sus ojos van a ser abiertos. Entonces, hay muchas preguntas que nos planteamos aquí. ¿Qué hacía Eva, por ejemplo, junto al árbol? Nosotros creemos que Eva sentía quizás ese deseo de comer el fruto y es ahí donde la serpiente atacó en su debilidad. Otra pregunta que nos hacemos es que Adán no fue engañado por la serpiente y Adán no fue engañado por Eva. Pero Adán, aunque no haya sido engañado, también participó y comió del fruto que Dios les mandó que no comieran. En Génesis 3:6 nos dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y también dio a su marido. La desobediencia comienza cuando Eva cede a la tentación. La acción de Eva al comer del árbol refleja el proceso de desobedecer y de dudar de lo que es la bondad de Dios. Cuando Adán come también, se confirma que el pecado de la humanidad no solo es un acto individual, sino que es una decisión colectiva. Y algo triste pasó ese día. Ese día se rompió la comunicación que la humanidad tenía con su Creador. En Génesis 3:7 al 8 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba por el huerto. El acto de desobedecer trajo una ruptura de lo que es la comunión entre Dios y el ser humano. El pecado trajo consigo la vergüenza y la culpa. Adán y Eva, al darse cuenta de su desnudez, intentaron cubrirse con hojas de higuera, lo que refleja su intento de ocultar su pecado. Este evento marca el comienzo de la alineación entre la humanidad y Dios. La presencia de Dios en el jardín, que antes era una fuente de comunión, ahora se convierte en un motivo de temor y de huida. Antes Adán y Eva esperaban que Dios viniera al jardín del Edén para poder conversar con Él, para poder charlar con Él, para poder adorarlo, etc. Cuando Adán y Eva pecan, en ningún momento vemos que ellos piden perdón, sino lo que hacen es culparse unos a otros. Adán le culpa a Eva, Eva le culpa a la serpiente, pero ninguno de los dos pide perdón a Dios por los actos que ellos habían cometido. El pecado siempre trae consecuencias. Todo pecado que nosotros cometamos será castigado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Ahora, ¿cuál fue el castigo de Dios a la serpiente, la mujer y el hombre? Génesis 3, 14, 19 nos habla de esto. Y Jehová dijo a la serpiente, dijo a la mujer y dijo al hombre. Por lo tanto, vamos a desglosar un poco los castigos. Dios pronuncia consecuencias del pecado para cada parte involucrada. Primero, la serpiente. El castigo de la serpiente es 1. Que va a ser maldita. Y también que deberá arrastrarse sobre su vientre y deberá comer polvo durante toda su vida. La serpiente representa la lucha contra el mal, y Dios profetiza que su descendencia será derrotada por la descendencia de la mujer, una alusión a la victoria final de Cristo sobre Satanás. Entonces, primero, la serpiente es castigada y dice que se va a arrastrar sobre su vientre. Esto nos da a entender que la serpiente antes quizás era como no sé si un lagarto, podemos decir, que tenía patas, no sé si muchas o pocas patas, pero no se arrastraba sobre su vientre. Cuando tú te deslizas por lo que es el polvo o das vueltas por el polvo, obviamente vas a aspirar lo que es el polvo. Entonces ese era el castigo de la serpiente. Y respecto a Satanás, que usó a la serpiente, también hay una profecía. Cuando Jesús vivió en este mundo durante 30 años, murió y resucitó, y estuvo un tiempo más y luego ascendió al cielo. Cuando Jesús murió, el diablo tuvo una leve victoria y dijo, al fin lo he matado, aunque no fue una victoria de él, ya que Jesús dijo, nadie me quita mi vida, sino yo lo entrego por mí mismo. Entonces, esto nos muestra que Jesús tenía control completo sobre lo que es su muerte y también su resurrección. Entonces, esto para el diablo se veía como una leve victoria. Por eso dice que la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, te pisará en la cabeza y tú la herirás en lo que sería el calcañar. ¿Cuál es el castigo para la mujer? El castigo para la mujer es que ella va a experimentar dolor en el parto. Entonces, esto nos da a entender que antes la mujer podría dar a luz sin dolor en lo que sería el parto. Y también que va a tener una relación conflictiva con lo que es su esposo, donde su deseo será hacia él, pero él la dominará. Esto señala cómo el pecado distorsionó totalmente lo que es las relaciones originales de Dios entre el hombre y la mujer. Ahora, el castigo del hombre. El hombre tiene otro castigo que es muy diferente y también tiene que ver con lo que es toda la creación. Su trabajo se volverá doloroso y también el trabajo será muy difícil y la tierra misma será maldita. La relación entre el hombre y la tierra no será de facilidad y de bendición, sino de una lucha constante. Entonces vemos cómo el pecado viene y destruye toda la creación perfecta de Dios. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo es conocido como el protoevangelio. Esta es la primera promesa de redención. A pesar de que Adán y Eva habían incurrido en pecado y habían caído,
Dios anuncia que la descendencia de la mujer, en última instancia, derrotará a la serpiente. Este es un primer indicio de la venida de Jesucristo, quien al ser descendiente de la mujer vencerá a Satanás y restaurará la relación rota entre la humanidad y Dios. La victoria de Cristo sobre Satanás está prefigurada en estos pasajes. Algo que pocos conocen es que había dos árboles en el jardín del Edén. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro, el árbol de vida. Esto está en Génesis 3, 22, 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, y echó fuera al hombre. Obviamente el pasaje que estoy leyendo está resumido. Después de la caída, Dios lo que hace es que bloquea el acceso al árbol de la vida. Esto para evitar que el hombre viva eternamente en su estado de pecado. Entonces, la muerte física se convierte en un recordatorio de lo que es el pecado. La entrada al jardín del Edén es resguardada, la Biblia dice, por querubines y una espada encendida. Esto simboliza la separación definitiva entre la humanidad y la vida eterna que originalmente tenía acceso a través de la obediencia. Entonces Dios cierra el jardín del Edén con dos querubines y una espada encendida para guardar el camino de la entrada del jardín del Edén. Hay muchos exploradores que durante mucho tiempo han buscado lo que es el jardín del Edén, pero yo creo que Dios ha guardado este jardín y no lo vamos a poder encontrar sino hasta los 1000 años, cuando el Señor Jesús venga. Luego de la caída, la comunión de Dios con el hombre se rompió. El acceso a la vida eterna se perdió para siempre. La muerte es un enemigo imposible de vencer. La muerte es una consecuencia inevitable de lo que es el pecado. La separación de Dios trae consigo la muerte espiritual y eventualmente la muerte física. La humanidad no puede escapar de este destino, y la muerte se convierte en un enemigo que es imposible de vencer sin la intervención de Jesús. Es a través de Jesucristo que se ofrece la victoria sobre la muerte, porque cuando Cristo vino, resucitó al tercer día. Entonces, gracias a Jesús, nosotros podemos ser parte de esa resurrección, es decir, podemos vencer a la muerte. Jesús trajo consigo la restauración y la vida eterna. Lo que ningún hombre podía hacer, Jesús lo hizo. Él se sacrificó en la cruz en rescate para pagar todo el precio del pecado, y en su cuerpo llevó todas las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, gracias a Jesús, nosotros podemos restablecer lo que es la comunión con Dios, aquello que se perdió junto a Adán y Eva. Pero también podemos tener acceso a la vida eterna, aquello que Dios cerró con los querubines y la espada encendida en un principio. Es verdad que aún nuestro cuerpo no está transformado, glorificado como lo fue el de Adán y Eva, pero sin embargo el Señor nos promete que algún día va a transformar este cuerpo que es débil y enfermo. La restauración siempre fue el plan de Dios. La historia de la creación y la caída del ser humano tiene un giro que es de esperanza. La redención a través de Jesucristo. Aunque la humanidad ha perdido el acceso a la vida eterna y al jardín del Edén, Dios prepara un plan de restauración a través de Cristo, quien vencerá la muerte y el pecado. La muerte de Cristo y su resurrección permite que el ser humano sea restaurado y su relación con Dios, recibiendo el acceso nuevamente al árbol de la vida.